Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones internacionales de América Latina, pues con el resto del mundo. Lula realizó una visita recientemente a China, en donde cuestionó la supremacía del dólar en el comercio internacional y abogó por un mundo multipolar en donde el grupo de países conocidos como BRICS puedan jugar un papel más preponderante, en contraste con los países occidentales. Estamos viviendo un nuevo ciclo de reconfiguración en las relaciones internacionales de América Latina. Para responder esa pregunta contamos con dos expertos. Stephanie Enaro, internacionalista, analista en varios medios internacionales, cuenta con una maestría por la King's College London en Inglaterra, y Luis Peche Arteaga, también internacionalista, consultor político y cuenta con un magíster por la Universidad Camilo José Cela. A ambos muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Stephanie, iniciemos contigo. Hablemos sobre la visita de Lula a Xi Jinping. Estamos viendo un relanzamiento de Brasil en la escena internacional. ¿Y qué consecuencias tendría para la región? Sobre todo porque el predecesor de Lula pues parecía que había aislado a Brasil de todo ese contexto internacional. ¿Cuál es tu visión? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Paul. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Creo que es importante ver el mensaje que Brasil está enviando en este momento al mundo. Brasil quiere regresar a la escena internacional de manera muy fuerte, quiere retomar el liderazgo que perdió durante la gestión de Bolsonaro en América Latina y por eso está incurriendo en viajes internacionales. Su visita a China es un claro indicador de la fortaleza que tiene el país asiático en su país. Hay que recordar que en el sur del continente China comercia más con los países que Estados Unidos y la visita de Lula a Brasil claramente lo refuerza. Ahora también hay que ver que el mundo se está reconfigurando. La guerra en Ucrania después de algún tiempo será conocida como la madre del nuevo sistema internacional, en donde China, Estados Unidos, Rusia y Europa como bloque serán actores dominantes que nos hablarán del inicio de un mundo multipolar en donde en este momento estamos viendo que se reconfiguran las fuerzas. Luis, en esa misma línea vemos que China está queriendo presentarse al mundo pues como un nuevo líder y para ello se presenta como el nuevo mediador en Medio Oriente, anotándose ya algunos éxitos. ¿Qué tanto se espera que crezca la influencia de China en América Latina? Ya la tiene, pero ¿podría crecer aún más? Sí, hola, buenas tardes. Un saludo para tu audiencia y para ti, Paul. La verdad es que China es una potencia en crecimiento que ha venido utilizando su influencia en los últimos años. En primer lugar, lo utilizó de forma económica. Utilizaron todo su arsenal económico para financiar proyectos en la región en medio de recesiones de las economías latinoamericanas. China daba dinero, préstamos bastante llamativos para los gobiernos de la región y a cambio de eso, pues claro, evidentemente tenía, no digamos lealtades, pero sí preferencia en el trato hacia estos países de la región. Eso ahora lo está buscando extrapolar ya a un tema mucho más político. De hecho, en esta visita de Brasil, de Lula a China, una de las principales propuestas es que China fuese mediador del conflicto entre Ucrania y Rusia, trasladando a este país a proyectar la imagen de China como el gran mediador de los conflictos internacionales. Y esto no es indiferente a los Estados Unidos, quien reclamó esta postura de Brasil. Entonces, digamos que es una forma de llevar a esa imagen de China como el gran actor universal o uno de las grandes potencias universales en la resolución de conflictos y uno de los grandes, digamos, tomadores de decisiones sobre hacia dónde va la geopolítica internacional. Stephanie, los BRICS, ese grupo de países emergentes que sonaba mucho hace década y media, pues simplemente dejó de sonar en su momento. Pareciera que esa cohesión que tuvieron en el pasado se había roto. Sin embargo, en esta visita de Lula a China, este fue uno de los proyectos que se discutió. Pareciera que está resurgiendo esa idea con una China mucho más determinada a ejercer su influencia global. ¿Qué tanto éxito tendrá este grupo de países en desafiar la influencia del conglomerado de países occidentales? Me parece muy acertado lo que estás diciendo, Paul, y creo que es importante notar en ese sentido que para el 2030 se espera que la economía de China sea más grande que la de Estados Unidos. En ese sentido es que este bloque liderado por China agarrará pues mayor fortaleza en el sistema internacional y
esto hay que entenderlo en un contexto en donde la globalización, que en gran medida ha sido diseñada por la arquitectura de la paz trazada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, está cambiando de forma. Hoy esa globalización por la pandemia y por la guerra en Ucrania se está volviendo una regionalización, y este tipo de acuerdos serán cada vez más comunes porque ya los países necesitan tener una mayor seguridad de su cadena de suministro, y darle fuerza a este bloque definitivamente es una medida auspiciada por China, por Rusia y por Brasil, que quieren regresar a la escena internacional de manera dominante a través de este bloque. Luis, en la medida que China y sus aliados aumenta esa influencia en el mundo, ese poderío económico que lo ejerce en una influencia política, ¿qué se esperaría que suceda con la democracia en el mundo? ¿Veremos que los países democráticos o la calidad de las democracias va a caer y que se van a consolidar las dictaduras en los países que ya existen y van a caer las democracias que actualmente tienen cierta fragilidad? ¿Cuál es tu pronóstico de la democracia en este nuevo contexto mundial? Fíjate, Paul, la verdad es que me gustaría darte una respuesta alentadora, pero no parece ser el caso en este momento. Con toda honestidad, bueno, los institutos internacionales, por lo menos hay un indicador muy famoso que es el DDEM, que mide la calidad de la democracia a nivel global. Ha mostrado que en la última década, desde el inicio del nuevo milenio, la democracia ha ido en declive. Desde las democracias consolidadas, que han pasado a ser ahora no tan consolidadas, sino más bien sistemas que están en disputa por factores extremistas, factores que ponen en tensión la solidez de las instituciones de cada uno de los países, hacia países que pasaron de ser democracias a ser dictaduras. Lamentablemente en la región hay 3 dictaduras en este momento. Está la de Cuba, está la de Nicaragua, está la de Venezuela. Eran países, algunos de ellos, que habían tenido avances democráticos o avances en sus sistemas democráticos en las últimas décadas, y lamentablemente el panorama sí pareciera ser uno no muy alentador para las democracias del mundo, porque bueno, digamos que la predominancia de intereses económicos, de relaciones económicas, de formas a través de los cuales pueden relacionarse los países sin tener que solamente basarse en temas institucionales y democráticos, pues ha incidido en que el mundo, digamos, que haya tenido un retroceso en ese sentido. Stephanie, hablemos del otro gigante de América Latina, que es México, que tú conoces muy bien. ¿Qué papel está jugando México en esta nueva reconfiguración del orden mundial? ¿Cuál ha sido el papel de AMLO? Sobre todo porque tienen, por supuesto, comparten con Estados Unidos miles de kilómetros de frontera, y lo natural es que Estados Unidos siga manteniendo esa influencia, pero podría eventualmente cambiar las relaciones de México y acercarse más a China y a ese bloque de países que desafían a Occidente en estos momentos. Me parece que eso sería algo que no se podría lograr en un futuro próximo. La economía mexicana y la de Estados Unidos están muy ligadas. Un poco más del 80% de las exportaciones de México se van hacia Estados Unidos. Ahora bien, el papel de México es estratégico porque, si bien México es parte de Norteamérica, 3/4 partes del territorio están en América del Norte y solo 1/4 en América Central. México es este puente que une a 2 culturas, la latinoamericana con la anglosajona que habita en el norte del continente. En este momento tenemos un gobierno de izquierda que tiene la retórica de levantar la voz en nombre de los oprimidos y hacerle contrapeso a Estados Unidos. No obstante, esto no va más allá de las palabras, porque en los hechos la simetría de la relación misma hace que México no tenga mucho margen de acción. Ahora, también hay que notar que México está jugando con sus cardinalidades, está volteando a ver a la cuenca del Pacífico y también está intentando acercarse más a Europa, y siempre deja la puerta también abierta a Cuba para poder de alguna manera tener con qué negociar ante Estados Unidos. Cuando algo falla con Estados Unidos, México voltea y dice, bueno, ahí también está China, si Estados Unidos no quiere resolver. Entonces, hasta ahorita creo que la cercanía con China o con otros países sería usado
como estrategia de negociación, además de que hay una cierta rivalidad, porque México es un país manufacturero que está intentando que las empresas que han decidido dejar China por la pandemia se vengan a México, y en este momento somos de alguna manera rivales económicos. Luis, hablemos un poco de las estrategias que ha utilizado Estados Unidos para ser el policía del mundo. Hablemos esencialmente de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos a varios países en diversas geografías, como una forma de ejercer ese papel de policía en el mundo. Pareciera que esa estrategia ha fracasado y además ha sido contraproducente porque le ha hecho perder influencia en el mundo. El caso más reciente es como Rusia ha estrechado más sus lazos comerciales con China y simplemente se ha desconectado del resto de Occidente. ¿Debe replantearse Estados Unidos esta política? ¿Debería de alguna forma abandonar este tipo de estrategia como una forma de influir en las relaciones internacionales? ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Paul, la verdad es que creo que ha habido el principal error que ha cometido Estados Unidos a la hora de plantear el tema de las sanciones es verlas como una estrategia y no como una táctica. Las sanciones son una acción que puede ejercer los Estados Unidos o cualquier otro estado de forma unilateral y de forma soberana para conseguir un objetivo. Y creo que lamentablemente parte de la política norteamericana ha confundido y ha llevado a hacer de las sanciones el centro de la estrategia a través de la cual intentan llegar al objetivo que buscan. Y lamentablemente, o la bibliografía o lo que se ha conseguido sobre las sanciones es que son políticas que los estados logran adaptarse luego de pasar un tiempo. Es decir, luego de X cantidad de tiempo, 6 meses, 1 año, 3 años, la cantidad de tiempo que sea, los gobiernos logran conseguir formas de sortear las sanciones, bien sea consiguiendo nuevos aliados a través de los cuales se hacen comercio y evaden estas medidas emprendidas por parte de los Estados Unidos, o buscando nuevas formas de relacionarse con los estados. Entonces, lamentablemente sí, ha sido, digamos que una forma, no sé si miope es la palabra, pero digamos que sí insuficiente para lograr sus objetivos, porque, digamos, al no complementarlos con otras acciones que ayuden a hacer de esto una política sostenible y que lleve a la consecución de los objetivos, pues la verdad es que lo que ha hecho es más bien aislar a este país, a los Estados Unidos, de las oportunidades de comerciar con otras. Entonces, sí, la verdad es que es complicado, es un tema que obviamente se basa en soberanía y que se basa en otros factores que la verdad no se cuestionan, pero sí se debe revisar, digamos, los resultados que han logrado. Stephanie, el mismo planteamiento para ti. ¿Debería Estados Unidos y los países occidentales abandonar esa política de sanciones? Porque, ya lo decía Luis, al final simplemente terminan aislándose ellos mismos del resto del mundo. Sí, definitivamente creo que es tiempo de ver los sucesos globales desde una óptica diferente. Las sanciones no han demostrado ser efectivas en ningún caso, no han sido capaces ni de mejorar la economía, ni de acabar con prácticas desleales, ni tampoco han sido capaces de acabar con dictadores. Y creo que los tiempos globales, aunadas a la reconfiguración, están pidiendo nuevas soluciones, nuevos marcos legales que inviten más a la cooperación, al diálogo entre los estados, en lugar de la imposición de una visión unilateral que no ha demostrado ser efectiva ni compartida. Ahora, Luis, ¿puede el mundo vivir esa multipolaridad a la que vamos en condiciones pacíficas? ¿Es posible que las grandes potencias colaboren y convivan en paz, o el conflicto es inevitable? Mira, creo que el mundo es el que estamos yendo, es uno de mayor inestabilidad. Como puedes ver, y creo que como comenzó la entrevista, Paul, todas las potencias se están moviendo en sus zonas de influencia. Que Lula haya visitado China mientras Sergei Lavrov está en Venezuela y ahora está haciendo una gira en Latinoamérica, y eso provoca una respuesta inmediata de la Casa Blanca, nos indica que el mundo está en constante movimiento. Y ese constante movimiento y esa constante reconfiguración de alianzas hace que la inestabilidad esté a la orden del día, porque
significa que los estados no están contentos con el status quo. Bueno, hay una guerra en marcha, hay numerosas situaciones del mundo donde hay inestabilidad política y cada uno de estos estados tiene su forma de ver cómo se soluciona estos problemas. Entonces, lamentablemente no pareciera que nos acercamos hacia una era de paz, sino hacia una era de mucha inestabilidad, y hay que ver el alcance de ello, por cuánto tiempo será, qué magnitud será, pero lo que sí no hay ningún tipo de duda es que los estados se están moviendo para proteger sus intereses, para proteger sus zonas de influencia, y ante ello siempre va a haber una respuesta de su contraparte. Stephanie, tú ya nos dabas un dato de cómo China en la próxima década va básicamente a quitarle ese primer puesto a Estados Unidos como la economía más grande del mundo. ¿Cuál crees que debería ser la estrategia de Estados Unidos ante el ascenso de China? ¿Cómo enfrentar ese desafío a su liderazgo de más de medio siglo? Bueno, lo primero que tiene que hacer Estados Unidos es asegurar sus áreas naturales de influencia. En ese sentido es que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá cobra especial relevancia porque de alguna manera nos incluye en una especie de federación norteamericana que ya funciona así en los hechos y que también asegura que ninguna de las partes tenga un tratado de libre comercio con China. De hecho, el capítulo 32 prohíbe establecer relaciones comerciales con una economía que no sea considerada de libre mercado, y esto entre líneas se lee China. Así que de esa manera Estados Unidos ya está asegurando su zona de influencia natural. Después, creo que lo que Estados Unidos tiene que hacer es retomar el liderazgo que ha perdido en cuestiones tecnológicas. El 5G es la preeminencia de cómo China ya está gobernando la transferencia de datos. Todos dejamos huellas digitales cuando nos comunicamos, cuando hacemos operaciones, incluso en nuestros propios teléfonos celulares, y esto se traduce en información que se convierte a su vez en inteligencia artificial. Ahí es donde China lleva la delantera y que Estados Unidos debe de esforzarse en desarrollar otros medios alternativos para que China no sea el país que ahora controle toda la información. Además de esto, creo que Estados Unidos debe de enfocarse en el comercio marítimo a través del Atlántico para evitar que China pueda avanzar en estas zonas y lograr de alguna manera controlar los famosos choke points que pondrían en dificultades comerciales a los Estados Unidos. En esta conversación hemos obviado básicamente el papel de Europa, pero Luis, nos quedan 30 segundos. ¿Cuál crees tú que debe ser el papel de Europa en toda esta reconfiguración mundial? Y disculpas que el tiempo se nos está terminando. No hay problema. Europa tiene una situación muy compleja porque enfrenta dos principales problemas: la influencia de Rusia, que es un estado muy ambicioso, por decirlo de alguna forma, que ya está mostrando sus garras a nivel político y económico con la situación de Ucrania y el manejo del gas. Y el segundo es su propia situación interna. La existencia de la Unión Europea como bloque y sus métodos internos hace que sea muy difícil llegar a acuerdos, y eso hace que sea muy difícil mantener como un bloque operativo que pueda estar a la par de estados que solamente dependen de sus instituciones para actuar, como lo es China, Rusia, incluso los Estados Unidos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por el análisis que nos han brindado esta noche. Esperamos tenerlos pronto nuevamente para darle seguimiento a estos temas que sin duda alguna van a ser noticia, como ya decían ustedes, en un mundo mucho más volátil y mucho menos predecible. Así que muchas gracias a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.